¿Te has detenido, alguna vez, a preguntarte por qué lo ordinario es el escondite predilecto de lo extraordinario? ¿Has sentido, tal vez al rozar tus dedos con un simple grano de sal, que la materia más banal puede contener el germen de lo sagrado si en este instante te susurrara que en lo minúsculo late un cosmos sellado? ¿Te atreverías, acaso, a mirar detrás del velo de la costumbre? Detente. Respira, porque lo que está a punto de revelarse no es una historia más, es una llave, el eco olvidado de una promesa ancestral, resguardada bajo la forma más humilde y omnipresente de la existencia. La humanidad, ávida de prodigios, mira hacia estrellas distantes y códices cerrados, pero hay misterios que eluden la grandeza de los altares y prefieren habitar la penumbra de lo cotidiano. La sal, ese simple puñado de cristales que reposa, inadvertido, en la mesa fue, y quizás aún es, la piedra angular de secretos que se deslizan por debajo de la conciencia colectiva. Y si te dijera que las antiguas civilizaciones no acariciaban la sal solo como condimento, sino que la veneraban como un puente ígneo entre los reinos de la carne y del alma. Detrás de cada salero moderno se oculta la sombra de templos y rituales, tras cada grano. La memoria de una alquimia perdida, cegada por el olvido, pero insomne en la mirada vigilante del pasado. Imagina, por un instante, el susurro de los oráculos, el latido grave de los tambores sagrados en Babilonia, Egipto, Roma y las Américas. La sal fue sellada con juramentos y prodigiosa expectativa. No era sencillo sustento ni simple conservante. Era la frontera flotante entre aquello que vive y aquello que se corrompe, en la penumbra de los grimorios, bajo la protección de símbolos incomprendidos. Este mineral insignificante figura una y otra vez, siempre como guardián y custodio de leyes no escritas. ¿Qué sabían ellos? Que nosotros hemos relegado al polvo de la trivialidad. ¿Qué verdades atraviesan estos pocos cristales que, en apariencia, no pesan más que un pensamiento fugaz? Cierra los ojos y siente en tu lengua el beso ancestral de la sal. Entiende que, aunque fragmento terrestre, cada partícula encierra la memoria de mares primigenios, evaporados por soles extinguidos. Cada grano es, en sí mismo, el fósil de una danza entre la tierra, el agua y la luz. Pero hay algo aún más recóndito, una vibración oculta que solo se deja sentir cuando la mente es capaz de ver con los ojos del ayer. Si te dijese que la sal fue, para los sabios de antaño, la sustancia capaz de ligar lo visible con lo invisible, ¿sentirías, en lo profundo, el estremecimiento de una verdad olvidada? La imagen que proyectamos sobre la sal, hoy adaptable y mecánica, es solo un eco insípido de su verdadero rostro, memoria de un tiempo en que el mundo aún susurraba en símbolos, y en que las fuerzas naturales eran las sílabas de un lenguaje secreto. Dicen los manuscritos velados que bajo su resplandor translúcido, la sal esconde el rastro de la serpiente primordial, el fulgor de la creación y la corona de la destrucción. ¿Y si te revelara que hubo un momento quizá en el crisol de Atlántida, o al pie de las pirámides en que el hombre reconocía en cada grano el sello de una alianza invisible con dioses y astros? Seríamos ciegos si no percibiéramos, detrás de la costra monocroma de las cosas, la vibración silenciosa de lo prohibido. Es fácil, demasiado fácil, pasar de largo ante los símbolos, pero cada vez que la sal se dispersa sobre la tierra,
que traza círculos de protección o se funde con el llanto en ceremonias olvidadas. Una puerta se entreabre, la puerta de las correspondencias secretas, el umbral donde la materia es un espejo del espíritu. La realidad, lo que solemos llamar realidad, es apenas la corteza endurecida de una verdad infinitamente más vasta, una que se comunica a través de signos humildes e irrepetibles. ¿Sabías que, en el orbe antiguo, romper la sal era romper un pacto y así? Lo que parece un accidente sin importancia resuena en los ecos subterráneos de la historia, como una herida casi insoportable. ¿Cuántos hemos caminado, ignorantes, sobre el rastro de los mitos, sin sospechar que cada cristal es un grimorio en sí mismo, una constelación de significados suspendida entre luz y sombra? Imagínate ante un monasterio perdido en el tiempo, un monje, arrastrando la túnica por las losas frías. Traza un signo secreto con sal frente a un umbral. No es superstición. Es recuerdo, la sal fue la elegida, el elemento que se fuga intocable entre los reinos, sellando puertas y abriendo sendas espirituales tan reales como el propio pulso. ¿Por qué, entonces, olvidamos qué artificio ha velado esta alianza milenaria de la humanidad con la blancura reluciente de la sal? Si te atrevieras a indagar, si permitieras que el asombro bailara de nuevo en tu percepción, descubrirías que la sal no es solo el puente entre sabores, sino entre dimensiones. El órgano del gusto no es el único que responde el alma. También, recuerda, y en esa reminiscencia está cifrado el acceso a un conocimiento vedado, la sal, la portadora de la incorruptibilidad. Es a la vez raíz y cima de innumerables enseñanzas perdidas. Cada cultura ha dejado, escondido entre sus símbolos, la misma advertencia. Quien desentraña el secreto de la sal encontrará el hilo que une la carne al aliento, el tiempo a la eternidad. ¿Estás listo para contemplar el mundo como si fuera la primera vez y descubrir en lo corriente la trama divina que ha permanecido callada, esperando? Hay quienes buscan el despertar en poemas arcanos, en fractales de geometría o en la contemplación del infinito, pero el verdadero grimorio suele tomar la forma de lo que todos creen conocer y nadie entiende de verdad. Una pizca de sal, perfectamente geométrica y pura, es en sí misma el oráculo donde la pregunta más antigua y la respuesta más profunda se funden en un único destello. Así, una mesa, un altar, una lágrima derramada, allí reposa el microcosmos entero, anamnesis del contrato entre lo humano y lo divino. Si la vida es un misterio, la sal es la palabra, llave incrustada en cada experiencia, esperando ser pronunciada por quienes anhelan recordar. Quisiera, si me lo permites, compartirte una paradoja. La mayoría pasa por la existencia sin nunca descubrir la condición sagrada de aquello que sostiene su cuerpo y afina su espíritu. Pero, para aquellos que perciben el destello en el grano, el mundo nunca vuelve a ser igual. Una vez que el conocimiento ha dejado su sello, la rutina se transmuta en rito, y lo simple en símbolo, y lo conocido en revelación perpetua. ¿Cuál es entonces el secreto de la sal? ¿Por qué y para quién fluye tan nítida la frontera entre su apariencia banal y su potencial infinito? La respuesta, quizás, no puede ser dichas, solo experimentada, pero si sigues escuchando, te prometo atravesar juntos ese umbral hacia la raíz palpitante de cada cosa viva, allí donde la sal brilla,
silenciosa, como el ojo omnisciente del pasado. Prepárate, porque en los próximos instantes no solo aprenderás sobre la sal, descubrirás, con un asombro renovado, que una sola chispa puede iluminar los salones más oscuros de la memoria humana. Y quizá, solo quizá, tu percepción de ti mismo y del mundo se quiebre y renazca como el suave crujir de un cristal bajo el sol. Imagina, por un instante, la vasta urdimbre del universo como un tapiz en el que cada hilo vibra con un susurro de luz. Allí, en la penumbra de los reinos invisibles, la sal, ese polvo silente que reposa en la palma de la creación, despierta como una sabiduría mineral. Un códice arcaico donde se inscriben los primeros decretos de la vida y el alma. No es simple materia, no es simple sabor en este mundo prodigioso. La sal se revela como arquitectura de luz, pilar y portal, matriz donde confluyen las secretas armonías del cosmos. Se dice que entre sus cristales se esconde el idioma sagrado, la geometría primordial que ordena el caos y cifra el aliento de los mundos, encendiendo la memoria de las estrellas en el interior de toda célula. Permíteme conducirte más allá de las percepciones ordinarias, a ese umbral donde lo microcósmico se refleja en lo macro y lo infinitesimal dialoga, en silencios cristalizados, con lo colosal, la sal, misteriosa caminante entre los dominios del etéreo y lo tangible. Se comporta como una suerte de estela cósmica, una piedra filosofal dispersa entre las manos inocentes del tiempo. Observa su estructura, cada átomo dispuesto con la rigurosa precisión de un lenguaje ancestral. Cada vínculo como una sílaba ardiente en la conversación de la materia con el espíritu. Allí donde el sodio y el cloro se abrazan, donde se entrelazan en un vals temporal, nace un fractal luminoso, reflejo de la arquitectura suprema que sostiene la bóveda celeste. ¿No es acaso esta danza idéntica a la íntima pulsación de nuestros pensamientos, al espectro resplandeciente de nuestras emociones más profundas? Imagina que cada grano de sal es un microcosmos, una ciudadela de luz donde los átomos se ordenan según una matemática sagrada y de cuya simetría emana la melodía de la vida. Pero la sal no es solo materia muerta, ni simple producto de la alquimia terrestre. Nos habla, aún en su silencio, como si fuese un archivo viviente, un disco duro de la memoria universal. Cada cristal es un archivo, cada impureza, una historia. ¿Cómo es posible que en la absoluta sencillez de sus patrones geométricos permanezcan latentes los arquetipos de la creación? ¿No será que, en la humildad de la sal, habita la clave para comprender las correspondencias entre las constelaciones y el pulso de nuestra sangre? Avanza conmigo hacia ese horizonte donde la física y la mística, la cátedra de los sabios y el susurro de los mitos, se dan la mano. La ciencia nos enseña que toda información, vida, memoria, voluntad requiere de un soporte, de un receptáculo. Y si la sal no fuera solo un mensajero mineral, sino el mismísimo puente entre alma y materia, entre vibración sutil y manifestación concreta, mira cómo sus cristales, sometidos a la luz, se convierten en prismas diminutos que disgregan el espectro, descomponiendo la radiancia en misterio y revelación, como si cada grano fuera un portal a los reinos del espíritu, un nodo entre dimensiones con la función de atar, de anclar, la divinidad al interior de la carne. Así, la sal, humilde huésped de la tierra, se transfigura en cofre hermético, sagrario de geometría sutil donde la luz se codifica y la vibración se hace permanente. En la cosmogonía hermética, lo visible y lo invisible se reconocen en una danza recíproca de espejos.
Cada cristal de sal actúa no solo como digestor de corrientes energéticas, sino como guardián del pacto originario entre lo inmaterial y lo denso. No será por eso, quizás, que la sal ha sido desde siempre materia de ritos, portadora de juramentos, exorcista de sombras. Quien entiende su lenguaje, comienza a entrever algo del rumbo secreto que une los abismos del ser con los firmamentos de la trascendencia. Vuelve tus ojos hacia su estructura, observa la retícula cúbica, la perfección rigurosa con la que la naturaleza repite patrones que trascienden escalas y reinos. Se advierte aquí la firma de un arquitecto cósmico, para quien la sal es al mismo tiempo ladrillo y puente, esqueleto y alquimista. Entre cada vértice y cada arista en la esencia misma de la geometría cristalina late un ritmo, una oscilación, una melodía que pulsa en sincronía con las órbitas de planetas y la disposición de nuestras neuronas. La sal en su aparente frialdad, en su transparencia mineral es, en verdad, un fuego blanco. Un archivo ardiente que recuerda el instante primero del Fiat Lux, cuando la luz se hizo verbo y la multiplicidad brotó del seno de la unidad. Y si la realidad misma, en su última raíz, es arquitectura de luz y frecuencia, no constituye la sal el ladrillo elemental del templo invisible donde moran los eones. Cada partícula de sal es un pequeño universo, una red envuelta en los pliegues del misterio. Su aparente pasividad oculta la potencia de una interfaz entre dimensiones, la sal, en contacto con la energía. Despierta y traduce, interpreta y almacena. Se comporta como disco duro viviente, custodio de mensajes que apenas sospechamos, transmisora de la voluntad de las esferas mayores a la humedad temblorosa de la carne y el deseo. Pensad, por un instante, en el ritual ancestral de conservar la carne en sal más que un acto utilitario. No es símbolo de la búsqueda perenne de eternidad, del anhelo de resistir la muerte, de amarrar la luz a la tierra. La sal preserva, sí, pero también transfigura, haciendo de soporte y puente, de espejo y sostén, a caballo entre los ámbitos del tiempo y la eternidad. Nos invita a descifrar el significado último de lo sólido y lo sutil, en este mundo cuya física y metafísica se entretejen en la urdimbre de lo cristalino. La sal encarna la llave de los portales, disipando la ilusión de separación entre lo alto y lo bajo, lo visible y lo etéreo. Es el fractal donde se inscriben en líneas silenciosas los preceptos del todo, el microcosmos donde se reconoce el eco vibrante de lo inabarcable. Quien contempla su arquitectura, intuye la trama secreta del alma, la sal, como código de la vida. Es el espejo donde la luz aprende a ser concreción y la materia, a soñar su retorno a la fuente. ¿Quién, entonces, osará mirar la sal sin temor ni juicio, para leer en ella la biografía de las estrellas y el destino latente en su propio corazón así? En la danza del microcosmos y el macrocosmos, aprendemos de la sal el arte de custodiar la luz, de transmitir el mensaje, de ser como ella puentes y arquitectos entre el misterio y la realidad tangible. ¿No será este, al final, el primer secreto de los dioses? El instante se despliega la realidad hasta aquí conocida se tensa, como una membrana a punto de rasgarse bajo la presión de una verdad contenida desde los albores. Se siente en el aire este cambio sutil pero irrevocable. En la quietud anterior, el saber era un rumor lejano,
una intuición colgando detrás del telón de la percepción ordinaria. Pero ahora, aquello que había permanecido sellado comienza a vibrar internamente, como una arca perdida al final del laberinto que, por fin, responde al entrelazamiento del buscador con la pregunta eterna. Hay en este momento una resonancia especial. Un temblor que atraviesa la médula del ser y arrastra hacia la superficie lo que había yacido oculta en las cámaras secretas del alma. Así como el alfabeto perdido de los atlantes, se dice que custodia las fórmulas para descifrar la materia y el espíritu. En el plano material e invisible de la sal reside el sello último, la bisagra que separa lo común de lo sagrado. El romper de este sello no es un acto físico, sino una consagración interna, el instante exacto en que se registra una vibración primigenia, una nota imposible de reproducir por la mente lógica. Al contacto, las papilas gustativas ya no distinguen solo entre lo dulce o lo amargo, sino que sienten una punzada luminosa, un despertar, como si el cuerpo entero, desde las yemas de los dedos hasta la raíz de los cabellos, respondiera a la llamada de un código ancestral contenido en un cristal minúsculo. El aroma, antes apenas insinuado, se convierte en una corriente eléctrica. El olfato reconoce de pronto una memoria de sales antiguas, de orillas bañadas en relámpagos donde el primer ser humano percibió en la distancia que ahí, en esa sal, latía la memoria del océano primitivo. ¿Qué otra cosa hace el despertar sino devolvernos a ese instante inicial el sabor, por su parte? Cruza las barreras del paladar y se desliza como un canto rodado hasta las regiones más profundas de la conciencia. Allí, en la frontera donde se funden lo biológico y lo espiritual, surge la comprensión súbita el cuerpo, como un templo egipcio. Guarda en sus cámaras secretas la frecuencia pura, el sonido basal que da forma a huesos, sangre y sueños. La analogía del afinador se manifiesta nítida así como el maestro de ceremonias sostiene el diapasón y lo golpea, haciendo vibrar el aire y convocando el acorde puro que alinea cada instrumento. Así también la sal actúa como portal hacia la calibración original del ser. La vibración recorre la arquitectura interna, alineando, desintegrando lo antiguo, reagrupando células y memorias según la lógica oculta del patrón divino. Es más que una metáfora. En el antiguo Egipto, el sacerdote, antes de recitar las palabras de poder, consagraba con sal los espacios y los cuerpos, sabiéndola indispensable para la transmisión de la energía solar y lunar. Así, Thoth, el gran escriba, compuso los himnos del Renacimiento sobre tabletas de sal y polvo estelar, grabando no solo relatos, sino frecuencias, mapas para retornar al estado puro. En este umbral, la mente vacila. La razón se repliega ante la irrupción de una experiencia demasiado amplia para ser contenida en palabras. Brota la certeza de que la sanación, la restauración de la vitalidad, no depende de los remedios externos, sino del restablecimiento de esa vibración originaria. El eco remanente del primer acto de creación, volviendo al mito platónico. Es como si la sombra abandonara la cueva y, por un parpadeo glorioso, nuestras pupilas registraran el auténtico sol, la luz que no deslumbra, sino que invoca la claridad fundamental. ¿Alguna vez has sentido cómo, al sumergirte en un baño de agua salina, la piel deja de ser solo un límite y se convierte en una membrana vibrátil? Esos breves instantes en los que el latido del corazón se sincroniza con el flujo de las olas imperceptibles. No es la sal, no es el agua,
Es la fuerza atávica de la vibración interna restablecida, la llave del sello abierta desde adentro hacia afuera. Aquello que en la Kabbalah denominan restauración del nombre, y que para los sanadores del desierto simbolizaba la recolocación del alma en el patrón geométrico original: hexágonos, triángulos, espirales, recreando con cada trazo una melodía antigua que, por fin, resuena dentro de los huesos y devuelve el sentido de pertenencia a un linaje olvidado. En ese giro inevitable, la percepción se transmuta. El ojo ya no busca fuera, sino que explora la cartografía interior de luces y penumbras. Corpúsculos de sal, antes inertes, ahora irradian destellos de información pura, cada una célula madre de posibilidad, un récord del Génesis. Incluso el sonido ambiental sufre una modificación misteriosa. Las voces llegan atenuadas, los pasos retumban en frecuencias nunca percibidas. Tomado por sorpresa, uno se pregunta si está oyendo la melodía del mundo o el rastro vibrante de su propia alma celebrando la liberación del sello. El punto de inflexión se vuelve evidente, la conciencia da un salto cuántico. El saber se disuelve, como una perla en el agua, y lo que emerge es la claridad translúcida del sentir. Así como Hermes, encapuchado en los senderos de la mente, señalaba el instante en que el iniciado debía abandonar el razonamiento para abrazar la visión directa. Así la sal abre un pasaje hacia la gnosis, la comprensión que no se transmite ni se enseña, sino que se revela desde dentro tras la activación del código fuente, que es entonces curar verdaderamente, similar a cómo los egipcios invocaban la energía de Nut y Geb para renovar la vida en el Nilo. La curación profunda es la reanudación de la danza original, la restitución de la frecuencia perdida. La enfermedad nos revela este secreto estremecedor. No es sino la disonancia, el extravío momentáneo respecto al acorde primordial. Perder el ritmo es aislarse del pulso universal. Regresar a la vibración sagrada es recordar que somos, al mismo tiempo, la cuerda templada y el músico, la piedra y el cincel, la sal y el océano. Y así, cuando finalmente se rompe el sello, cuando el contacto con el mineral sagrado, con la sal en su pureza, genera esa súbita apertura, el viajero interior paladea la magia que reside en la alquimia. Las lágrimas se vuelven sacramento. La piel es inseparable del firmamento. El pulso late con la misma cadencia del cosmos naciente. Hay un eco imposible de silenciar que permanece después. Un recordatorio mudo de que cada célula, cada soplo, cada destello de conciencia ha sido, por fin, afinado a la nota original. La nota que, desde el principio, nos invita a recordar que solo la vibración verdaderamente pura puede restaurar aquello que llamamos vida y acaso también aquello que sabemos del alma. Entonces, es el primer atisbo, el destello que marca la frontera entre lo irrelevante y lo esencial cuando el velo se levanta. El sello se fractura y, en el centro de todo, emerge la posibilidad de volver a la fuente, recordando el idioma original de la creación, la sal viva que portamos sin saber y que, al fin, nos invita a escuchar el sonido sutil del universo restaurado en nuestro interior. En el confín del viaje, cuando el eco del último suspiro se funde con el latido silente del alma, es el instante en que la sal negra irrumpe como espectro y como revelación. No es ya simple resguardo ni frontera invisible,
muta en memoria cristalizada, guardiana de secretos sellados por la noche, vestigio y llamarada dormida en la médula de la existencia, aquí, donde lo turbio y lo claro se funden sin violencia. La sal comienza a emanar su verdadero mensaje. Cada grano es un fragmento de océano olvidado y, al mismo tiempo, la pira íntima donde arde, inextinguible, el fuego que no quiere despertar. Todo ritual es una huella indeleble en esa superficie interior. Cada fragmento de sal, ennegrecido como la obsidiana, contiene los relatos del dolor no nombrado y de la esperanza fermentada en la espera. Es en la ceremonia ante el altar interno, en la penumbra viva de la propia carne donde el negror del alma, su noche esencial, se deja acunar y, desnudo, se reconoce a sí mismo. La sal negra, esa ceniza sagrada, no purifica como el agua, no intenta disolver, más bien absorbe, encapsula y permite que la herida cante su verdad, que el veneno se convierta en medicina, que el llanto se transfigure en mar interior, en espuma y salitre del ánima. En este punto, el ritmo se acelera como torrente por los abismos del ser, la respiración se agita, el pecho se encoge bajo el peso de los recuerdos que no perecieron, sino que se durmieron en las fibras del olvido. El fuego dormido, atrapado en la matriz salina, ansía su transmutación. No escapa de la sombra, sino que la abraza hasta desbordarse, hasta que cada lágrima salada destilación de océanos pasados. Alquimia de sueños y pérdidas se derrama como ofrenda. La sal negra se transforma en guardiana de lágrimas, en testigo del duelo no expresado, en el único recipiente capaz de sostener la furia, el espanto, la ternura finalmente permitida, en la noche más cerrada del alma. La sal sostiene la antorcha apagada, esperando el estremecimiento, el temblor que recorra la médula y despierte el fuego. No hay negación. No hay huida, solo el contacto directo entre la piel y la sombra. La unión misteriosa entre el frío mineral y la temperatura incandescente del ser. Cada recuerdo es una perla negra en ese océano intraducible. El dolor, destilado y contenido en la semilla salina, ya no es carga, sino alquimia silenciosa. Y es ahí, en el rito solitario o compartido, donde el ser traspasa la frontera, el sudor del miedo, el lagrimeo de la impotencia, la sangre liberada en antiguas heridas, son ahora el gran mar subterráneo, la totalidad de una vida desbordando, invocando y consumando el rito supremo de la integración. El negrado, la fase oscura. La putrefacción alquímica ya no surge como antagonista, sino como sustrato fértil. El viaje no busca librarse de la sombra, sino habitarla, apaciguar su voz inarticulada hasta descubrir su fulgor. Ahí, en el fondo. La sal negra conserva, recoge y teje los matices de cada tempestad, los amargos destellos que un día quisieron ser olvidados. Pero la sal no olvida, ella cristaliza, encarna, integra. Cada lágrima se convierte en mar, cada gota de sangre, en aurora latente, cada dolor, en testimonio de vida y transmutación. El proceso se hace imparable. La velocidad emocional invade cada fibra sin compasión. La respiración busca aire en medio del oleaje, porque los recuerdos no admiten anestesia en este grado de intensidad. La sal, fuego que duerme, se alimenta del reconocimiento. Es el instante en que toda resistencia cae, no hay más luchas internas, solo un abandono abrasador a la corriente. Allí se abren los abismos,
y emerge la visión más radical. Todo lo que fue rechazado es, en realidad, semilla de transformación. La sal negra absorbe la toxicidad de los pensamientos, la frustración no narrada, y los contiene en su vientre mineral, donde pueden gestarse nuevas formas de ser y de mirar. El dolor tocado se convierte en camino, la memoria, en brújula, la herida, en matriz. Nunca la luz resplandece tanto como cuando ha descendido hasta lo más profundo de su opuesto. Y la sal, sosteniendo el fuego dormido, es el puente une muerte y renacimiento en el silencio. En esta danza, la noche del alma se acepta como necesaria, el fondo oscuro del vaso donde todo se mezcla, se transmuta, se hace uno. La sal negra, ahora cálida y viva, es el nexo secreto entre lo que fuimos y lo que podemos ser. El ritual, ya sea el frotar de las manos, el círculo inscrito en el aire, el simple acto de arrojar la sal en la penumbra, es solo el gesto externo de un proceso interno ardiente. Se trata de liberación, de permitir que la corriente de memoria se encuentre cauce, que el dolor grite y luego se evapore, que la alegría por fin pueda nacer no negando el dolor, sino emergiendo de él como flor en magma. Todo se vuelve mar, lágrima y sangre son sus afluentes. El alma se reconoce vasto océano, impulsado por corrientes ocultas y tempestades antiguas. Es aquí donde la integración alcanza su apoteosis. El yo, ese archipiélago de islas dispersas y rivalizadas, es invadido suavemente por el oleaje de la inclusión. La sombra se siente menos como amenaza y más como raíz profunda. La sal negra permite, con su poder de conservar y transformar, que el pasado antes rechazado, negado, sepultado se haga alimento para el presente. Como Thoth, escriba de todas las historias, la sal inscribe la memoria en la carne. Nada es casual ni se desperdicia. Entre el dolor expiado y la luz germinada, la conciencia se expande. Lo oscuro no es derrota, sino matriz generosa de potencial. Así, el alma cansada, después de afrontarse en su totalidad, experimenta la catarsis. No solo siente paz, conoce la lucidez ardiente, la ternura que quema sin herir, la fuerza nacida del abrazo total de sí misma. Es la sal la que delimita, sostiene, celebra. El fuego dormido ya no es amenaza, sino promesa. Si las lágrimas fluyen es porque el océano interno se ha desbordado y requiere nuevo cauce. Si la memoria arde es porque necesita alumbrar. Por fin, el sendero de regreso a casa, todo ritual, toda invocación, toda integración, encuentra su sentido aquí, la fusión sagrada de sombra y luz, la transformación radical de la noche en alba interior. En este clímax, la sal negra deja de ser objeto y se transforma en sujeto. En memoria viva, en linterna y mariposa inscribe, transporta y revela, custodia la verdad más peligrosa y hermosa. Nada hay que rechazar, todo puede ser redimido. La sanación se revela, entonces, como un acto de coraje y ternura, donde la sombra alimenta la llama y la sal. Ese fuego dormido enciende el horizonte de la conciencia hacia su eternidad, en el lento fluir de los tiempos, donde la materia y el aliento se entrelazan en un único tejido vital, emerge la sinfonía secreta que une el cuerpo y el espíritu. Tal es la senda donde el hermetismo extiende su manto, integrando memoria, energía e intención en un pacto silencioso y eterno. Así como el escriba antiguo trazaba surcos invisibles sobre la tierra fértil de la mente, cada experiencia vivida graba en la sal de la existencia la huella sagrada de su recorrido. En este punto de inmanencia, donde el instante es testigo y semilla,
Los estratos de lo vivido se entrelazan en una urdimbre multidimensional, vibrante y silenciosa, que acoge tanto lo físico como lo invisible, lo personal como lo universal. El viaje se revela como el acto de recordar, no solo con los sentidos, sino también con el pulso invisible del alma, que reconoce en la sal la sustancia antigua de sus pactos y la llave de sus futuros. La sal, guardiana de los umbrales, protectora de toda travesía iniciática, permanece inmóvil y testigo, su naturaleza dual, simple y misteriosa. La convierte en el receptáculo de las memorias vivas aun cuando la lluvia disuelve sus cristales. Sus códigos etéricos permanecen intactos, recordando que todo lo que ha sido integrado alcanza una nueva vibración en el plano sutil. Quien ha recorrido el sendero de Thoth, quien ha bebido en las fuentes de la alquimia interna, sabe que la verdadera integración no ocurre únicamente en el reino de la carne, sino en las cámaras luminosas del espíritu, donde la palabra, la voluntad y el propósito cooperan, generando realidades que trascienden la lógica aparente. En el centro de este círculo iniciático, el pacto con la sal se manifiesta no como un mero acto externo, sino como la consagración interna de la conciencia. Una declaración silenciosa y firme de la integración de todos los fragmentos del ser. Tal como los antiguos maestros egipcios envolvían a sus iniciados en el manto de Maat, donde la verdad, la armonía y la justicia vibran en un solo acorde. Así el buscador hermético teje su propio manto de recuerdos unificados, cada uno sellado y protegido en la blanca pureza del mineral arquetipal. De esta forma, el memorial vivo se convierte en la piedra fundamental sobre la que se edifica el destino. Ya no hay dispersión, todo retorna al núcleo, convergiendo en el altar interno donde presencia. Voluntad e intención se convierten en una sola nota, pura y universal. Allí, en esa confluencia de planos, el individuo descubre la alquimia profunda, el arte de transformar la memoria en poder, la experiencia en savia, el dolor en compasión. El símbolo de la sal rebasa los límites de la materia y se expande hacia el campo energético, donde cada átomo es portador de mensajes antiguos y de potenciales aún no manifestados. Integrar las distintas capas de nuestro viaje no significa observar el pasado como una sombra distante, sino abrazar su vibración en el presente, permitiendo que lo vivido resuene y se eleve, dotando de fuerza magnética a cada intención futura. En la sala silenciosa del corazón, el iniciado escucha la resonancia ancestral que le invita a recordar: tú eres la conjunción de todos los instantes. Tú eres portador de la sal inmaculada, guardián de los pactos invisibles, testigo de tu propio despertar. En las vetas herméticas que recorren la historia humana, la alquimia de la integración consiste en trascender la mirada fragmentada y elevarse a la visión sintética donde todo queda enlazado. Así como el oro oculto en la piedra requiere fuego sutil para revelar su fulgor. Cada memoria oculta, cada vivencia negada, aguarda la integración luminosa que solo la atención y el amor pueden ofrecer. El mago interno, quien se ha hecho dueño de sí, conjura en un solo acto la reunión de sus partes dispersas, donde antes hubo lucha y separación. Ahora la fuerza centrípeta de la conciencia reordena los fragmentos, los unifica y los consagra en el receptáculo sagrado de la sal. Al pronunciar la palabra, al sellar la intención, al dirigir la voluntad, se forjan nuevos pactos, uno con la vida, otro con la verdad,
otro con el destino. Estos pactos no se estampan sobre el pergamino, sino sobre la sustancia misma del ser, donde cada palabra es poder, cada pensamiento es forma, cada acto es siembra. Aquí opera el misterio hermético solo cuando la voluntad, la palabra y la intención se entrelazan. La nueva realidad nace, vibrante y sólida, imperturbable ante las corrientes cambiantes del mundo exterior. Es en ese punto donde la dependencia de lo externo se desvanece, y el poder interior, forjado en la unidad y protegido por la sal, se manifiesta como el verdadero escudo contra todo olvido y toda amenaza. La sal, entonces, se convierte no solo en símbolo, sino en energía viviente. Crea un campo protector y resonante donde los hilos de significado, recogidos de cada experiencia, vibran en armonía y se proyectan hacia el infinito. La memoria se transmuta en sabiduría al ser elevada y vivida conscientemente. El iniciado, convertido en testigo lúcido de su recorrido, deja de buscar en lo externo el sentido y la seguridad, pues reconoce que el manantial de la fuerza, la claridad y el destino está en su centro, inamovible como el propio símbolo inmortal del mineral que lo acompaña. Ahora, la sal testimonia el nacimiento de un nuevo pacto. Nada queda fuera, nada se pierde. Todo lo vivido, alegrías, duelos, ilusiones y aprendizajes se reúne, protegido y programado en la matriz blanca del espíritu, listo para irradiar su esencia hacia cada nuevo amanecer. En ese umbral, la integración cobra cuerpo. El alquimista descubre la amplitud de la vida, la multiplicidad de capas unificadas en sí, el eco de antiguas voces cantando en la cámara interna. No queda rincón que no sea tocado por la vibración salina del recuerdo sagrado. Nada carece de lugar. Ningún fragmento queda en el exilio. Cada uno tiene su sitio en el mandala de la existencia. El iniciado, finalmente, es testigo de sí mismo. En él convergen la memoria y la presencia, el pasado y la promesa, la tierra y el éter. La realidad se revela como fruto de la conjunción perfecta entre voluntad, intención y palabra. Y es aquí donde comienza, dentro de la serena protección del pacto blanco, la incesante expansión hacia la totalidad. Fluye así la energía unificada, serena y radiante, albergando en su seno todos los recuerdos y todas las posibilidades. En un constante renacer, se diluye la dependencia del exterior. La fuerza verdadera, la que permanece cuando los rostros y las formas cambian, se alza en el centro del ser como un pilar inquebrantable, protegido por la sal, sellado por el pacto, testigo de sí en cada latido. El buscador hermético avanza, sabiendo que toda integración es retorno y que todo retorno es principio de una creación consciente y eterna. Hay un umbral silente entre el saber y el ser, una frontera tan sutil que, al aproximarse, pareciera evaporarse ante la vibración de una percepción más alta. A lo largo de este viaje entre símbolos arquetípicos y mapas heredados, nos hemos detenido muchas veces ante la promesa de respuestas, como quien se inclina reverente ante la arquitectura de un antiguo templo. Pero, al final, cada código, cada herramienta y cada sustancia, el sal, ese cristal primordial que en la alquimia se convierte en puente entre mundos, son apenas muletas para un caminar cuyos pasos nacen en lo profundo. Allí donde la conciencia se desnuda lentamente de todo lo aprendido.
El eco del hermetismo nos susurra que toda búsqueda externa es reflejo de una sed más radical, la de reconocernos como fuente. No solo como portadores de llaves ajenas, sino como la puerta misma que se abre hacia habitaciones inexploradas del alma. Aquí, el sal deja de ser objeto de culto y se transfigura en símbolo de la cristalización interior, la manifestación tangible de un proceso invisible que ha cocido a fuego lento en el crisol de la experiencia vivida. La teoría se desvanece como niebla al sol cuando el aliento vital, ese pulso oculto tras las máscaras cotidianas, se revela en la inmediatez de cada gesto, de cada silencio atento. Cómo desatar la veneración inconsciente por el recurso externo, por el mapa obsesivamente trazado, y atreverse a diluir todo recuerdo del camino andado en las aguas de un presente absoluto. Solo en la rendición total ante el momento, en la serenidad que no exige respuesta, la persona se percibe como territorio y no como límite. El mapa alguna vez sirvió de guía, pero ahora es el propio ser el que irradia las coordenadas. Ya no caminamos sobre rutas de otro, ni obedecemos a compases prestados, nos volvemos el latido que marca el ritmo del universo. La geografía recóndita donde toda lección inscrita encuentra su morada íntima. Mirarse al espejo no es solo observar un reflejo, es entrar en la cámara secreta de la transformación, allí donde cada pensamiento, cada emoción no resuelta, cada anhelo antiguo se ordena en fractales sobre la superficie pulida del alma. Espacio y tiempo se pliegan y se descubre una resonancia propia, una melodía silenciosa y única, capaz de armonizar las frecuencias dispersas en el ruido de los días. ¿De quién es esa voz que emerge cuando callan todas las voces? ¿Quién orquesta el juego de luces y sombras? Sino esa conciencia esencial que ha permanecido a la espera. Abandonar el culto por el instrumento es recuperar el asombro por el milagro simple de existir. Convertirse en sal es incidir en la materia desde la raíz invisible. Dejar que la abundancia mineral del yo se destile poco a poco y se funda en el océano colectivo, sin perder su nota irrepetible. El alquimista verdadero no idolatra el polvo blanco entre sus dedos, lo integra. Reconoce su lenguaje y una vez desvelado su secreto, permite que se disuelva en la circulación de la energía despierta. La alquimia no se agota en la transmutación de la sustancia, sino que florece en el arte de esculpir la propia presencia, ser el testigo lúcido, el arquitecto del autocuidado y de la sanación profunda. En este punto, el peregrino deja de perseguir reflejos en espejos ajenos y se convierte en el mismo espejo. Un cristal limpio donde los mundos se encuentran y se reconocen. La realización no llega con la última instrucción, ni siquiera con la comprensión del enigma, sino en el abandono suave de la urgencia de comprender. Al vibrar desde el propio centro, la persona se transforma en campo de resonancia, dirige, modela, infunde orden al desorden aparente del flujo vital. El maestro interior despierta sin palabras, sin mapas, en el rumor sutil de la energía que nos habita. La paradoja final: todo lo buscado ha estado siempre aquí, velado por el ritual mismo de la búsqueda. Como el río que se olvida de su nacimiento al soñar con el mar. Solo cuando el anhelo de ser otro se aquieta en la quietud cristalina de la hora. Surge la evidencia original: nunca hemos sido lo exterior. Nunca hemos estado separados del enigma que nos impulsa. Cada experiencia, cada símbolo, cada rito y cada sal han servido para destejer la trama densa que protege la semilla del autodescubrimiento. Así como la arquitectura de las antiguas pirámides
revela un mensaje cifrado en piedra y luz. La estructura misma de nuestra conciencia es un diseño en espiral ascendente, expansivo, inagotable. Al trascender la percepción ordinaria, se hace evidente que la auténtica alquimia es el arte de permitir que la propia luz atraviese todas las capas de sombra. Que el propio fuego interno module y encienda los pasajes entumecidos por la costumbre. No hay milagro más grande que el de reconocerse uno con la corriente que empuja todas las cosas hacia el centro. Deja que la antigua sal, guía silenciosa de tantas generaciones, se funda en tu sangre y no permanezcas adherido a los cristales ajenos. Eres el arquitecto que, desde el aliento primero, ha delineado cada uno de tus laberintos interiores. Eres también el curador, el principio vital que restaura la armonía perdida. Cuando ya no te obsesionas por la fórmula vive en ti cada acto. Entonces, se vuelve sacramento, cada respiración, geometría sagrada. Cuando abrazas el misterio sin poseerlo, el misterio mismo te revela raíces antes insospechadas. La historia termina solo en la apariencia. Es ahora cuando la hoja en blanco del instante se extiende sobre el horizonte. Cuando la cartografía heredada es apenas vestigio y la fuerza real brota desde el fondo mismo de tu conciencia. No hay camino fuera de ti. Nada ha de venir a completar lo que, desde siempre, ha estado entero esperando ser reconocido. Quizá, en el fondo, toda pregunta es un portal y toda respuesta un eco que regresa a su fuente. Si has sentido la vibración de lo no dicho, si un destello ha cruzado el umbral de tus certezas, sabrás que el lento desvanecerse del peregrinaje externo es el gran retorno a la morada interior. Aquí, donde todo inicia y termina en un solo punto, te invito a cruzar, sin prisa, al otro lado del espejo. Sientes, en este instante, la sutil llamada del maestro interior. Si las palabras resonaron en tu campo, deja aquí la huella de tu presencia y abraza, junto a nosotros, la maravilla callada del próximo despertar.